Ya lo tenemos del Así otro es. lado de la línea telefónica al doctor Hugo Sanabria, jefe de la Clínica de Diabetes, jefe del programa de prevención cardiovascular, y lo vamos a entrevistar justamente porque esta enfermedad, la enfermedad cardiovascular, es la principal causa de muerte en muchos países. Doctor, bienvenido, informadísimas. Andrea y Cecilia, los saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo va? Bien, Gracias. muchas gracias por atendernos. Bueno, queríamos ligar, por supuesto, esta entrevista a lo que ha sido ayer el Día de la Hipertensión, teniendo en cuenta que, bueno, se la conoce como la enfermedad silenciosa. Entonces, a partir de esto, bueno, decíamos, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuando algo no está dando síntomas en nuestro cuerpo. Sí, ese es un concepto muy importante. Lamentablemente la hipertensión, como algunos otros factores de riesgo, por ejemplo, tener colesterol elevado en sangre, inclusive tener glucemia elevada en sangre, no dan síntomas por mucho tiempo y esperamos tener síntomas para poder hacer un diagnóstico apropiado, generalmente llegamos muy tarde. Y esto ocurre también con la hipertensión arterial. Pensemos que 4 de cada 10 personas que viven en Argentina mayores de 18 años, 4 de cada 10 tienen hipertensión arterial. Es decir, 4 de cada 10 es un número muy alto. es un número enorme, pero ¿cuál es el mayor problema aún? Es que la mitad de esos pacientes no lo saben. Es decir, que claro, como no da síntomas, si los pacientes y nosotros no hacemos chequeos oportunos, no podemos detectar la presencia de este factor de riesgo. Así que fíjense ustedes que es tan alta la prevalencia que es clave hacer consultas apropiadas con nuestros médicos para hacer un diagnóstico apropiado de esta patología que, como dijimos, no dan ningún síntoma y es además tan fácil de diagnosticar porque simplemente es hacer una toma adecuada de la presión arterial en el consultorio. Así que es clave que hagamos controles de salud para poder detectar precozmente la aparición de hipertensión arterial. Doctor, ¿se puede ser hipertenso en cualquier etapa de la vida? Le pregunto esto teniendo en cuenta que no sé si puede ser también un factor genético que influya muchas veces. Muy interesante tu pregunta. El primer concepto es que a mayor edad es mayor la prevalencia de hipertensión arterial. Por ejemplo, en Argentina, si tomamos los grupos de edad de 18 a 24 años, unos 15 a 20% de esa población ya tiene hipertensión. Ahora, si tomamos más de 50, 60 años, sobre todo más de 65 años, más de la mitad tienen hipertensión, casi hasta un 60%. O sea que alguien, doctor, que haya sido a lo largo de su vida con una presión normal o tendiendo a una presión baja, algún episodio emocional o lo que sea, ¿puede despertar la presión alta? En realidad, el aumento de la presión arterial, digamos, es un aumento sostenido en el tiempo. Es decir, no es que un episodio único que haya generado en ese momento alguna elevación transitoria definimos como hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una patología crónica, persistente, y que si no lo tratamos apropiadamente va evolucionando en el tiempo. Y sí, lo que ocurre es que muchas personas que previamente estaban con un valor de presión arterial normal, con el paso del tiempo, muchas veces cambian sus condiciones, aparece un aumento de peso, exceso de grasa corporal, los pacientes se hacen más sedentarios, las mismas arterias también van envejeciendo y es por eso que con la edad es más común que encontremos más frecuentemente hipertensión arterial. Sí. Es algo que debemos ir controlando, no una vez sola, sino en el tiempo además también, ¿no? Sí. Si nos referimos a los guarismos, ¿no? Al momento de, bueno, tomarnos, cuando el médico nos utiliza el tensiómetro, ¿en qué escala estaría la hipertensión? ¿Depende de cada individuo? ¿Hay un número base? Bueno, sabés que este es un tema que todavía estamos discutiendo entre los colegas, cuál es el valor normal de presión arterial. Lo que sabemos es que en la población general tener un valor de presión arterial menor a 130/80, lo que comúnmente podemos decir el famoso 13/8 es lo ideal. Ahora, ¿cuándo empezamos a tratar con fármacos a nuestros pacientes? Bueno, generalmente cuando la presión arterial está por arriba de 140/90, es decir, del famoso 14/9. En el camino
es muy importante tomar medidas de las que nosotros llamamos no farmacológicas para el control de la presión arterial, que son muy, muy eficaces. ¿A qué me refiero? Uno, la actividad física. Es decir, sabemos que hacer una actividad física de forma programada y sostenida en el tiempo es capaz de reducir la presión arterial casi como una pastilla. Segundo, la alimentación. Y allí es básico el consumo, moderar el consumo de sal. Nuestra comunidad consume gran contenido de sodio. Y tengamos en cuenta esto, que no es solo no agregarle sal a la... Claro, a veces hay muchos alimentos conservantes que tienen sal. Exacto. Más sal que la que uno podría agregar. Exactamente. Es más, muchas alimentaciones, el 70% del ingreso de la sal a nuestro organismo es a través directamente del alimento y no de la sal agregada, digamos, ¿no? Entonces, claro, esto es clave. Muchos productos manufacturados como conservante utilizan el sodio y en consecuencia estamos incorporando gran cantidad del mismo en nuestra alimentación. Ahora, doctor, pasa mucho esto que quien empieza a padecer hipertensión busca en la pastilla la solución mágica, ¿no? Esto se puede, como bien decía usted, ir revirtiendo, cambiando nuestros hábitos de vida, que nos hace bien no solo para la hipertensión, sino para todo en general. Exactamente. Primer concepto, nosotros con un plan alimentario saludable, manteniendo un ejercicio físico, podemos evitar que aparezca hipertensión. Y si ya aparece, podemos lograr tener un mejor control. ¿Y por qué esto es importante? Porque en estudios hechos en Argentina, solo uno, escuchen esto que es increíble, solo 1 de cada 4 pacientes con hipertensión arterial están adecuadamente controlados. Bajísimo. Solo el 25% de la población con hipertensión está adecuadamente controlada. Así que fíjense todo lo que tenemos que hacer para lograr un mejor control. Y yo diría que es importantísimo el tratamiento no farmacológico, como del que estamos hablando, de una alimentación saludable y de actividad física, y muchos también necesitan el tratamiento farmacológico. Inclusive hemos visto que una gran proporción de nuestros pacientes necesitan combinar más de un fármaco que lo podemos combinar en una misma pastilla. Así que es la suma de ambas cosas. Claro, Un tratamiento farmacológico oportuno y adecuado, pero siempre sumado a medidas muy importantes como una alimentación saludable y la actividad física, que como decís, no solo mejora las cifras de presión arterial, sino que también hace que tengamos menos valores de colesterol en sangre, menos valor de glucemia, menos exceso de grasa en el organismo, y todos estos elementos conllevan una mejor salud vascular. Doctor, a ver, teniendo en cuenta su experiencia, las políticas en materia de salud pública, algunas de las más recientes tienen que ver con el etiquetado frontal, ¿no? Donde allí precisamente se da información al consumidor. Esto ha hecho, digamos, cambiar la voluntad de aquel que va a comprar el producto. ¿Qué es lo que le ha comentado la gente en este aspecto? Bueno, primer concepto es que todas las herramientas son bienvenidas para poder manejar esta epidemia que tenemos metabólica, por decirlo de alguna manera. Es decir, así como sabemos que 4 de cada 10 habitantes en Argentina tienen hipertensión, 6 de cada 10 tienen exceso de peso. Así que 1 de cada 10 tiene diabetes. La mitad es sedentaria. Es decir, todas las herramientas que podamos incorporar para mejorar nuestra salud es bienvenida, y una de ellas es el etiquetado frontal. Por supuesto que creo que lo que falta ahora es educarnos más, educar a la comunidad sobre una lectura apropiada de ese etiquetado, digamos, ¿no? Y eso me parece el segundo paso que tenemos que hacer entre todos. Y aquí, digamos, tenemos que participar todos, desde el Estado, desde las sociedades científicas, de otros organismos no gubernamentales, digamos, desde la industria alimenticia. Es decir, todos debemos ponernos en conjunto a trabajar sobre seguir implementando herramientas, y de las que ya tenemos, seguir divulgándolas para poder hacer un mejor uso apropiado de todas estas. Ya para ir terminando y agradeciéndole, doctor, estos minutos que nos ha dedicado, ¿qué pasa si uno no controla su hipertensión? ¿Qué nos puede pasar en el organismo? Excelente. Y esto es importante. O sea, ¿qué es la hipertensión? Es la fuerza, digamos, que es una forma de medir la fuerza que ejerce el flujo de sangre sobre nuestras paredes arteriales. Y entonces imaginemos que si
esa presión que ejerce sobre nuestras paredes arteriales es muy elevada, va dañando esa arteria. ¿Y qué arteria? Bueno, la de todo nuestro cuerpo. Ahora, sobre todo, lo que la hipertensión afecta son las arterias que irrigan nuestro cerebro, y por eso es que está muy asociada a la hipertensión arterial con el accidente cerebrovascular, el famoso ACV, donde, bueno, se puede obstruir una arteria o romper alguna arteria y generar, en consecuencia, una falta de irrigación en algún sector de nuestro cerebro. El otro, digamos, complicación asociada a la hipertensión arterial es también el daño de las arterias del corazón, y producir entonces obstrucciones de nuestras arterias coronarias, que son esas arterias que irrigan y llevan flujo a nuestro corazón. Entonces también incrementa el riesgo de infartos agudos de miocardio, infartos cardíacos. También está asociado a un deterioro de la función del propio corazón. El corazón, pensémoslo como una bomba que ayuda a que fluya la sangre, y entonces si sometemos a nuestro organismo a una alta presión, es como someter a un motor a un esfuerzo mucho mayor, y eso puede hacer claudicar ese motor. Y esto es lo que nosotros llamamos insuficiencia cardíaca, y esto también es otro de las complicaciones que vemos asociadas a la hipertensión arterial. Estas son algunas. Bien. Después también hay, digamos, un mayor riesgo de daño del riñón por someterlo a presiones tan altas, entre otras cosas. Bien, doctor, le queremos agradecer muchísimo por esta comunicación aquí con la radio y el canal del Eco en Tandil. Ha sido muy amable. Muchas gracias. A ustedes por el contacto, siempre es muy interesante poder llevar y transmitir todos estos conceptos a la comunidad. Gracias. Muchas gracias. El doctor Hugo Sanabria pasó por Informadísimas, jefe de la Clínica de Diabetes del ICBA y jefe del programa de Prevención Cardiovascular.